Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos y hermanas, bienvenidos a este segundo vídeo de esta segunda serie en la que estamos explicando los hadith, los dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam que hemos encontrado más relevantes para nosotros. Hoy tenemos un hadith muy grande con muchísimos beneficios, masha'Allah. Y como siempre, sin más demora, vamos a pasar a explicarlo, ¿de acuerdo? Voy a leerlo en primer lugar en árabe y en español simultáneamente, ¿de acuerdo? Dice así el hadith. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات, que en español se podría traducir como relató Abul Abbas, Abdullah ibn Abbas, que Dios esté complacido con ambos, que un día montando detrás del profeta sallallahu alaihi wasallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, me dijo, o sea, el profeta le dijo a Abul Abbas, Abdullah ibn Abbas, le dijo, oh joven, he de enseñarte unas palabras. Después el hadith continúa, ihfadillah yahfadak, ihfadillah tajidhu tujahak. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله. Protege a Allah y Él te protegerá. Protege a Allah y lo encontrarás delante tuya. Si has de pedir algo, pídeselo a Allah. Y si necesitas ayuda, pídesela a Allah. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. Y tienes que saber que si toda la gente se reuniera para beneficiarte en algo, no te beneficiarían excepto en lo que Allah haya destinado para ti. Y si se reunieran para perjudicarte en algo, no te perjudicarían, salvo con algo que Allah haya destinado sobre ti. Las plumas se han levantado y las hojas se han secado. Registrado en At-Tirmidhi. Y en otra riwaya, en otro relato de este mismo hadith, se dice: Ihfadillah tajidhu amamak, ta'arraf ila Allahi fi ar-rakha'i ya'rifka fi shiddah. Wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr, wa anna al-faraj ma'a al-karb, wa anna ma'a al-usri yusra. Que en español sería: protege a Allah y lo encontrarás ante ti. Acuérdate de Allah en el bienestar, que Él se acordará de ti cuando estés en dificultades. Y tienes que saber que la victoria llega con la paciencia, y que el alivio viene luego del sufrimiento, y que con la dificultad surge la facilidad. Subhanallah, subhanallah. Hasta aquí el hadith. Vamos a pasar ahora a explicar frase por frase los beneficios de cada frase, valga la redundancia, y vamos a empezar por el principio del hadith. Dice el principio del hadith: el profeta habla con este joven y le dice: oh joven, he de enseñarte unas palabras. De aquí podemos sacar dos lecciones. La primera es que el profeta, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, en este hadith y en muchos otros hadith se le ve enseñando a niños, se le ve enseñando a jóvenes, subhanallah. Entonces parte de la sunna, parte de la guía del profeta, que la paz sea con él, es enseñar a los niños y a los jóvenes. Y es algo que, subhanallah, lamentablemente vemos que muchos de nosotros, muchos padres de familia y madres de familia, se preocupan mucho porque el niño apruebe en el colegio, porque apruebe en el instituto, porque vaya a la universidad, pero ni siquiera le preguntan si reza el Fajr, si reza los 5 rezos diarios, si reza el Jumu'ah, si está leyendo el Corán diariamente. Les da igual. En cambio, los temas que tienen que ver con esta vida, súper preocupados. Que si trabajo, que si ayudar en casa con el dinero que traes. Les da igual si el dinero es halal o es haram, lo importante es que ayude en casa. Vemos esto lamentablemente muy extendido en la comunidad. Entonces hay que enseñar a nuestros niños los valores del Islam, la educación islámica, los buenos modales desde pequeños, desde que tienen 7 años o antes. No esperarse a que tengan 18, 20, porque ya es demasiado tarde en muchos casos. ¿De acuerdo? Entonces, cogiendo como ejemplo el profeta sallallahu alaihi wasallam, aprendemos que hay que enseñar a nuestros jóvenes desde bien pequeñito el Islam.
Y la segunda lección que sacamos de esta frase, oh joven, he de enseñarte unas palabras, es que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, he de enseñarte unas palabras. Unas palabras. Los sabios dicen que el profeta sallallahu alaihi wasallam aquí nos enseña que el din se tiene que enseñar a la gente poco a poco, lección a lección, desde lo más importante, el tawhid, y saber cuáles son sus implicancias, el shirk, y saber su peligro, saber que incluso te puede sacar del islam, el shirk. Empezar poco a poco, lección a lección, con las cosas más importantes, el tawhid, el shirk, y después ir creciendo poco a poco. Pero no se puede aprender el din deprisa y corriendo, solo de una vez. No, el din tiene su metodología y poco a poco. Y el profeta le dice, oh joven, he de enseñarte unas palabras, es decir, una lección, algo ligero. Porque así es como hacía el profeta, sallallahu alaihi wasallam, enseñaba poco a poco, subhanallah. Y esto es lo que también aprendemos de su frase. Después el hadith continúa diciendo, protege a Allah, que Él te protegerá. Pero ¿a qué se refiere cuando dice protege a Allah? ¿Es que acaso Allah necesita que tú le protejas o que yo le proteja? Por supuesto que no. Como dicen los sabios, aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam se está refiriendo a que tienes que proteger el din de Allah, tienes que proteger la religión de Allah, tienes que proteger la forma de vida de Allah, tienes que proteger el Islam. ¿Y cómo hacerlo? Muy sencillo. Tienes que alejarte de lo prohibido y cumplir con lo obligatorio. Así de sencillo. Estudia el tawhid, ponlo en práctica, reza 5 veces al día, trata bien a tus padres, a tus vecinos, ten buenos modales, es decir, cumple con tus obligaciones. Y después aléjate del haram, aléjate de no rezar, aléjate de las fiestas, aléjate de beber o de fumar o de las relaciones prematrimoniales, de todo lo ilícito, aléjate. Y así es como realmente tú proteges a Allah, proteges el din de Allah. Es así de sencillo. ¿Y qué pasa cuando proteges a Allah? Dice el mensajero, proteja a Allah, que Él te protegerá. Entonces, cuando tú proteges a Allah, la recompensa es que Allah te protege de todo aquello que te puede perjudicar, tanto en esta vida como en la otra. Después, el hadith continúa diciendo, protege a Allah, lo vuelve a repetir, protege a Allah y lo encontrarás delante tuya. Lo que vemos en esta frase es que Allah está cerca de sus siervos sinceros. Cuando tú eres aplicado y eres serio en este din, y adoras a Allah como debes adorarle, Allah está cerca tuyo. Allah está cerca tuyo, subhanallah. Allah está muy cerca tuyo. Y esto también se corrobora, o podemos ver esta idea también repetida en muchos otros hadith del profeta. Entre ellos, un hadith qudsi, en el que Allah nos informa de lo siguiente. Dice Allah en un hadith qudsi, quien se acerque a mí un palmo, me acercaré a él un brazo. Y quien venga a mí andando, iré hacia él corriendo. Subhanallah. Allah, cuando tú eres sincero, está más que predispuesto a ayudarte a que tú entres al paraíso. Subhanallah. Y eso es bellísimo. Así encontramos que Allah es misericordioso, es generoso, es bueno con nosotros. Subhanallah. Y bueno, podemos ver entonces que cuando tú proteges el din de Allah, cuando tú proteges el Islam, obtenemos muchas bendiciones, muchos beneficios, entre ellos 2, que son muy grandes, que lo acabamos de mencionar. El primero es que Allah te protege y el segundo es que Allah está cerca tuyo. Subhanallah. Y todo el mundo queremos eso. Todo musulmán quiere eso. Quiere estar protegido por Allah y quiere estar cerca de Allah. Después el hadith continúa diciendo, si has de pedir algo, pídeselo a Allah. Subhanallah. ¿Y por qué? Porque Allah es el generoso. Allah es el origen de todo bien. Allah es el que posee los tesoros de la tierra y de los cielos. Todo lo que tú ves, los cielos, las estrellas, el sol, la luna, todo es creación de Allah. ¿Cómo no le vas a pedir a Él, que es el rico, el que no necesita de nadie? Subhanallah. Entonces siempre que podamos tenemos que pedirle a Allah. Obviamente también se puede pedir algo a alguien, ¿vale? Los sabios dicen que en cuanto el hecho de pedir algo a alguien que no sea Allah, podemos dividir esa petición en 2 tipos. El primer tipo es cuando tú le pides algo a alguien que solo Allah puede darte. Por ejemplo, el paraíso o el infierno. Son cosas que están en manos de Allah, que están en manos de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú se lo pides a alguien que no es Dios,
estás cometiendo shirk akbar, estás cometiendo una asociación mayor, ¿de acuerdo? Incluso te puede llegar incluso a sacar del Islam, si eres consciente de lo que estás haciendo. Entonces es muy peligroso y hay que evitarlo por todos los medios. Es como, por ejemplo, aquella gente que con la excusa de que van a una tumba de alguien que era buena persona, van a esa tumba y le piden a ese sabio o a ese sheikh y le dicen: oh sheikh, permite que entre al paraíso, oh sheikh, aléjame del infierno, y le piden cosas al sheikh que ya está muerto, en vez de pedírselo a Allah. Esas cosas que tú le estás pidiendo a esa persona que está muerta, solo te la puede conceder a Allah. Entonces, obviamente, esto no está permitido y es shirk al-akbar y hay que evitarlo. Las cosas que solo Allah puede concederte, se las tienes que pedir a Allah, como es lógico, ¿de acuerdo? Y después está el segundo tipo de peticiones, que son cuando tú le pides algo a alguien de lo que él sí es capaz, ¿de acuerdo? Por poner un ejemplo cotidiano, si tú le pides algo, por ejemplo, un vaso de agua a alguien, está claro que esto está permitido, ¿de acuerdo? Pero hay ciertas cosas que es mejor encomendarse a Allah y no pedírselo a las personas. Entonces cada uno conoce su situación, cada uno conoce su contexto, pero la idea es que aunque tú le puedas pedir algo a una persona, si esa cosa se la puedes pedir a Allah, pídesela a Allah. Por ejemplo, en el último tercio de la noche, sabiendo que Allah desciende a Sama Dunya, al último de los cielos, el más cercano a nosotros, sabiendo que en el último tercio de la noche Allah está cerca de nosotros, pídele a Allah, en vez de pedirle a las personas eso que necesitas, pídeselo a Allah. Si es necesario que se lo pida a las personas, porque obviamente hay ciertas cosas que hay que pedírselas a las personas, ten en cuenta que cuando tú se lo pides a esas personas, por ejemplo, un trabajo, un ascenso, cualquier cosa, cuando tú le pides algo a una persona, sé consciente de que esa persona es solamente un medio, y Allah es el origen de todo bien. Entonces, si tú tienes algo que quieres, que deseas, pídeselo a Allah. Si ves que se lo tienes que pedir también a una persona para conseguir eso que quieres conseguir, sé consciente de que esa persona es solo un medio y que el origen de todo bien es Allah. Entonces pídele a Allah que te facilite ese proyecto que tienes, esa cosa que quieres conseguir, y después busca los medios, pregunta a la gente, pide a la gente, pero habiéndole pedido a Allah que te lo facilite, ¿de acuerdo? Sabiendo que Él es el origen de todo bien. Es por eso que Allah en el noble Corán dice: y si mis siervos te preguntan por mí, oh Muhammad, diles que estoy cerca de ellos. Respondo la súplica de quien me invoca. Así pues, que me obedezcan y crean en mí, que así se encaminarán. Subhanallah. A continuación, el hadith dice: y si necesitas ayuda, pídesela a Allah. Allah nos recuerda esto todos los días. Cuando nosotros rezamos, ya sea detrás del imán o nosotros solos en casa, en Suratul Fatiha hay un versículo que se dice: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Solo a ti adoramos y solo en ti buscamos ayuda. Entonces en este hadith se nos recuerda esta misma idea. Si necesitas ayuda, pídesela a Allah. Es la misma idea que siempre repetimos en Suratul Fatiha. En Suratul Fatiha siempre leemos este versículo: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mínimo en los 5 rezos diarios que hacemos el día. Subhanallah. Solo a ti adoramos y solo en ti buscamos ayuda. Entonces esto es un concepto muy importante, saber que solo tenemos que buscar ayuda en Allah y que los demás son medios. Lo demás son medios. Y pasa lo mismo que cuando pedimos, que cuando hemos dicho antes, cuando pedimos algo a alguien, le podemos pedir algo que no nos puede dar y que solo Allah es digno de dar, y le podemos pedir algo que sí puede darnos, pero mejor evitar esa petición, ¿vale? Pues con la ayuda pasa lo mismo, con la búsqueda de la ayuda pasa lo mismo. Si se busca ayuda en alguien, en un asunto que solo Allah puede darte, como el paraíso o el infierno, estás cometiendo shirk akbar, es una asociación mayor. Pero si estás buscando ayuda en algo que esa persona sí puede ayudarte, eso está permitido, obviamente, pero siempre que puedas evitar que la gente te ayude y vayas directamente a Allah y le pides ayuda directamente a Allah, es mejor. Si finalmente tienes que pedirle ayuda a alguna persona, pues sé consciente de que esa persona es solamente un medio y que Allah es el origen de todo bien. Muy bien, después el hadith
dice: y has de saber que si toda la gente se reuniera para beneficiarte en algo, no te beneficiarían excepto en lo que Allah haya destinado para ti. Y si se reunieran para perjudicarte en algo, no te perjudicarían salvo con algo que Allah haya destinado sobre ti. En este hadith se nos enseña y se nos recuerda la creencia en el decreto divino. Se nos enseña que las personas, sea cual sea su número, no pueden perjudicarte en absoluto y no pueden beneficiarte en absoluto, excepto que Allah lo permita. Ellos son simplemente medios y el que realmente beneficia es Allah. Y si Allah permite que te beneficien, te beneficiarán. Y si Allah permite que te perjudiquen, te perjudicarán. Así pues, debemos de creer en el decreto divino y interiorizarlo, ¿de acuerdo? Y realmente cuando alguien interioriza el decreto divino y sabe que todo está en manos de Dios y que Allah ha escrito todo cuanto acontece, eso te ayuda a afrontar las dificultades de la vida, los obstáculos de la vida y también los momentos buenos de la mejor manera. Y te hace tener una tranquilidad interior. ¿Por qué? Porque sabes que tanto las cosas buenas como las malas viene todo de Allah, aquel que es sabio, aquel que es justo. Entonces eso te tranquiliza. Subhanallah. Después continúa el profeta sallallahu alaihi wasallam diciendo: las plumas se han levantado y las hojas se han secado. ¿Qué significa esto? Significa que el decreto de Allah ya ha sido decretado, valga la redundancia, y no se puede cambiar. No se puede cambiar. Y esta es una frase que el profeta sallallahu alaihi wasallam se la dice a Ibn Abbas, que Dios esté complacido con él, pero también nos lo está diciendo a nosotros, ¿de acuerdo? También nos lo está enseñando a nosotros. Nos está enseñando que el decreto divino y que hay que interiorizar esto. Y cuando alguien interioriza el decreto divino, cuando un musulmán interioriza el decreto divino, obviamente pone todos sus asuntos en las manos de Allah. Ya sea la compra de una casa, de un coche, ya sea un casamiento, ya sean los estudios, ya sean con los hijos, ya sea con la mujer, todo su asunto en la mano de Allah. Y sabe que todos los demás son medios. Subhanallah. Y eso, cuando un musulmán interioriza esto, es lo que le lleva a pedirle constantemente a Allah: oh Allah, ayúdame con mi mujer. Oh Allah, ayúdame con mis hijos. Oh Allah, ayúdame con mi trabajo, con mis estudios, con todos mis asuntos. Ayúdame, yo soy débil, tú eres fuerte. Eso, cuando una persona entiende que todo está en manos de Allah, automáticamente le sale pedirle a Allah en todo y cada uno de sus asuntos. Obviamente nosotros le pedimos a Allah y después hacemos los medios. Por ejemplo, no vale decir: oh Allah, facilítame un buen trabajo, oh Allah, facilítame un buen trabajo, y después ni siquiera te haces un currículum, ni siquiera sales a echar esos currículum por las empresas. No, eso es un error. O sea, la confianza en Allah se tiene que completar realizando las causas, ¿vale? Entonces nosotros le pedimos a Allah, sabemos que los demás son medios, pero después damos un paso hacia adelante y hacemos las causas. Hacemos un currículum, las echamos por las empresas y nos encomendamos a Allah. Y después en otra riwaya, en otro relato de este mismo hadith, dice el profeta, que la paz y bendiciones de Allah sean con él: protege a Allah y lo encontrarás ante ti. Acuérdate de Allah en el bienestar, que Él se acordará de ti cuando estés en dificultades. Es decir, mantente cerca de Allah en todo momento, tanto en las buenas como en las malas, ya que hay gente, subhanallah, que Allah nos libre de ser de ellos, que cuando están bien, alhamdulillah, rezan 5 veces al día, todo va bien, masha'Allah, y cumplen con sus obligaciones, pero cuando empiezan a ir las cosas mal, se olvidan de Allah, no rezan, no dan gracias, etcétera, 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 etcétera. Entonces hay que evitar ser de esta gente. Es por eso que Allah dice en el noble Corán: no obstante, el ser humano se excede cuando se cree autosuficiente. Este tipo de gente se olvidan de Allah cuando no tienen ningún problema. Cuando todo va bien, se acuerdan de Allah. Pero cuando enferman o cuando pasan alguna dificultad, entonces, y solo entonces, es cuando se acuerdan de Allah. Esta actitud demuestra que tienen un imán muy débil. Y hay que evitar esto. Hay que evitar este tipo de acción con Allah. Y existe otro tipo de musulmán, que es aquel, le pedimos a Allah ser de aquello, es aquel que está cerca de Allah tanto en las buenas como en las malas. Este tipo de gente, Allah les ayuda en los momentos de dificultad.
¿Por qué? Porque ellos, tanto en las buenas como en las malas, estuvieron con Allah, estuvieron con Dios, ¿de acuerdo? Entonces Allah en esos momentos de dificultad precisamente los ayuda. Y hay muchos ejemplos, muchos de ellos en el noble Corán. Uno de esos ejemplos es el del profeta Yunus, el del profeta Jonás, que la pasea con él, cuando entró en la ballena. ¿Qué es lo que dice Allah en el noble Corán? Dice: cuando fue arrojado al mar, una ballena se lo tragó. Jonás cometió un acto reprochable, y si no fuera porque él era de los que glorifican a Dios, hubiera permanecido en su vientre hasta el día de la resurrección. Subhanallah, fijaros, o sea, Yunus, que la pasa con él, Jonás, era de aquellos que en las buenas, en las malas, estaba con Dios. Si las cosas iban bien, con Dios. Si las cosas van mal, también. Entonces, en ese momento de dificultad, dentro de la ballena, Allah, por sus buenas obras que había hecho en el pasado, lo salvó. Subhanallah. Tenemos que ser de aquellas personas que están bien con Allah, y no solo cuando todo nos va bien. Amén, summa amén. Y después en la parte final de este hadith se dice: y tienes que saber que la victoria llega con la paciencia. Y esto es algo que tenemos que recordar los musulmanes, que esta vida no es el paraíso. Vamos a pasar por dificultades, por pruebas, por momentos duros, y esta es la realidad. La realidad que Dios ha dispuesto para nosotros en esta vida es esa. Esta vida es una prueba para ver quién de nosotros es el que mejor obra. Es una prueba en la cual hay muchas pruebas dentro de la misma. Entonces tenemos que ser pacientes y tenemos que saber que Allah nos va a probar con nosotros mismos, en nuestro trabajo, con nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, en los estudios, en todos los ámbitos de nuestra vida nos va a probar, y vamos a tener que ser pacientes. Es por eso que Allah habla una y otra vez en el noble Corán de la paciencia, porque es algo muy importante. Si veis que el noble Corán habla repetidas ocasiones de algo, es porque ese tema es muy importante. Y uno de los temas que más se repite en el noble Corán es la paciencia. Entonces, en este hadith dice el profeta, que la pasea con él: y tienes que saber que la victoria llega con la paciencia. Entonces tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes y saber que la paciencia es indispensable. Y cuando el musulmán es consciente de esta realidad, de la realidad del mundo, y sabe que es una prueba, esto hace que afronte los desafíos con una mejor actitud, con una mejor energía, ¿de acuerdo? Sin desesperarse, sin gritar, sin maldecir, sin cuestionar a Allah, sin cuestionar a Dios, y recordando que todo lo que le pasa al creyente es bueno para él. Subhanallah. Y después ya, como última frase, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: y has de saber que el alivio viene luego del sufrimiento, y que con la dificultad surge la facilidad. Es decir, que cuando la dureza de la prueba vaya en aumento y en aumento y en aumento, recuerda que el alivio, con el permiso de Allah, está cerca. Y recuerda que las pruebas de esta vida no son eternas. Tarde o temprano van a terminar. Sé paciente. Las pruebas que estás pasando no son eternas. Tarde o temprano van a terminar. Por interminables que parezcan, terminarán. Así que en el proceso sé paciente y encomiéndate a Allah, sabiendo que Allah te va a recompensar por esa paciencia. Y piensa bien de Allah, piensa bien de Allah. Y recuerda que Allah no abandona a sus siervos sinceros. No abandona a sus siervos sinceros. Allah nos prueba simplemente para que nosotros mostremos, exterioricemos nuestra creencia en Él y nuestro amor por Él. ¿De acuerdo? En resumen, en este hadith se nos enseñan muchísimas cosas, muchísimos beneficios. Simplemente hemos extraído los más importantes, pero entre esos beneficios, en este hadith se nos enseña a que tenemos que ser pacientes con lo que nos ocurra. Y Allah nos recuerda que está cerca de su siervo. ¿De acuerdo? En este hadith, repito, se nos enseña muchísimas cosas. Y las más importantes podríamos decir que son: uno, que cuando tú proteges a Allah, obtienes el beneficio de que Él te protege a ti y está cerca tuyo. Otro de los grandes beneficios es la confianza en Allah y en el decreto divino, y saber que nada ni nadie te puede perjudicar o beneficiar sin el permiso de Allah. Otro de los beneficios que obtenemos también de este hadith, que es inmenso, es que la victoria, el éxito, el triunfo viene con la paciencia. Entonces seamos pacientes con todo lo que Allah nos está probando en nuestras vidas. Hasta aquí el pequeño resumen, la pequeña explicación de este hadith.
Le pedimos a Allah que nos podamos beneficiar, le pedimos a Allah que nos acerque al conocimiento beneficioso y que nos beneficie con dicho conocimiento. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nos vemos inshallah en el siguiente vídeo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.